Buenas tardes, Arki. Nosotros vamos a presentar a los autores de Andrea Palladio y John Ruskin. El equipo está conformado por María González y Roberto Uriel Ireta y su servidora Giselle Soto. Primero vamos a hablar de Andrea Palladio. Andrea Palladio es un arquitecto italiano que nace en Venecia en noviembre de 1508. Bueno, tenemos también que Palladio era un arquitecto muy comprometido con el humanismo y el papel social que tenía la arquitectura en aquella época. Estaba principalmente enfocado, bueno, a Palladio le gustaban demasiado hacer las casas, las mansiones campestres. Consideraba que eran una de las cosas más importantes que la arquitectura podía ofrecer en ese tiempo. Uh-huh. ¿Alguien más? Es un artista en el movimiento del manierismo. Y pues bueno, como ya vimos, el manierismo es un movimiento donde los artistas rompen con todo lo clásico y comenzaron como a innovar en la construcción. Y pues bueno, Palladio también viene a innovar todo este lenguaje clásico y una de sus obras más reconocidas pues es lo que mencionó mi compañero Roberto, las villas campestres, donde predominaban pues algunos aspectos arquitectónicos como el ritmo, la geometría, la sencillez, las proporciones, la simetría y sobre todo la elegancia. Y también creo que es importante decir que, aunque sí fue revolucionario en esas épocas, también se basó bastante en la arquitectura romana antigua para sus casas, tanto en el uso de lo que vendrían siendo los órdenes como las logias. Sí, porque en Roma empezó a hacer los palacios cuando estuvo en su estancia en Roma Uh-huh. y pues tomó muchos apuntes en esa estadía. Uh-huh. Y bueno, también otra parte muy importante de Palladio es que tuvo también muchísima influencia de Vitruvio y de ahí nace como una de sus obras que fue Las Antigüedades de Roma, que fueron como 4 libros en donde se basó pues en los libros de Vitruvio. Sí, y de ahí ya él hizo los 4 libros, ¿no? Sí, son 4. Sí. Pues yo creo que lo que más me gusta, bueno, una de las cosas que más me gusta de Palladio, o bueno, más interesantes que podría ser que nació, bueno, gracias a él hubo un movimiento, un pequeño movimiento llamado el palladiismo, que eran varios arquitectos que, o sea, hacían arquitectura similar a la que él hacía, o sea, con el uso de las logias, las cúpulas, las vías campestres, donde Palladio en las vías campestres le daba bastante importancia a la ubicación, o sea, por ejemplo, si le pedían que hiciera una casa en una zona montañosa, pues ubicaba la casa, la villa, encima de la montaña, encima de la loma, donde podría tener vistas privilegiadas, donde podía ver ya sea el valle, el bosque, o las ciudades. Uh-huh. Ujú. Y una de las villas más conocidas es la Rotonda, que, Uh-huh. que esa es la más destacada de sus obras. Y, Y tiene pues mucha simetría. En todas sus entradas son casi iguales, ¿no? Las 4. uh-huh. Y también otro punto que a mí me llama mucho la atención es cómo se hizo famoso, cómo las personas que, que eran como nobles y burgueses empezaron como a reclutarlo para construir sus casas. Entonces, pues eso es una de las cosas que más Pues yo admiro creo de que él. eso es lo principal para un arquitecto, ¿no? O sea, tú haces tu trabajo y si a la gente le gusta, pues te van recomendando y recomendando. Uh-huh. Y por eso se hizo muy famoso. Sí. Sí, también, bueno, lo que me gusta es que como que cada una de las villas que hizo
O sea, son similares, bueno, no totalmente similares, pero como que tiene el toque de Palladio. O sea, ya sea las Como la logias. conjugación de, ajá, la Sí, conjugación de sus elementos. sí, exacto, eso mismo. O sea, la conjunción de los elementos, las logias, las columnas, o sea, eso es como que el sello de Palladio, me atrevería a decir. Ujú, Ajá. Y pues está muy bien tener eso para que te identifiquen por algo. ujú, exacto. Y bueno, también una cosa que se me quedó así como bien grabada de lo que dijo la Arqui, es que además de conjugar todos estos elementos en pues en una edificación arquitectónica, también o sea, conjugaba súper bien el interior con el exterior, perdón, Sí, con las las logias y pinturas. con... ¿Mande? O sea que hacía que todo estuviera en un conjunto, junto las pinturas, Ajá, espacios, jardines, espacios exteriores. sí. Y bueno, esta basílica de hecho está como, me atrevería a decir que es como el centro de la ciudad, ¿no? Y pues se ve súper bien la conjugación de estas logias pues con el lugar en sí. Ujú. Muy bonito. Me recuerda, bueno, algo leí que un arquitecto que también me gusta mucho de la época que era Visconzini, que se basó también mucho en Palladio, o sea, y lo que aquí alcanzó a ver es que como en el pórtico, bueno, que sea como un pórtico, que te da como que la sensación de estar adentro del edificio, adentro y afuera del edificio, porque pues son zonas amplias, donde te sientes resguardado porque tienes un techo encima, pero sin embargo es una zona abierta que te permite ver toda la ciudad. O sea, no te sientes tan, ¿cómo podría decirlo? Tan claustrofóbico. O sea, son Ujú. Ujú. zonas abiertas y realmente Relajado. muy bonitas. Sí, están muy padres. Aquí tenemos, pues esta casa es un ejemplo de las logias que estábamos hablando, Ujú, que cómo se transformaron en atrios. Bueno, cómo más bien dejó los atrios a un lado, convirtiéndolo en logias, para que así podrían ser más amplias. Y como dije, te daban la sensación de estar adentro y afuera de la casa. Sí. ujú, Y aparte, o sea, la simetría no hace que se vea como que aburrida, sino hace que se vea bonita. ujú. Sí, o sea, no solamente ves un cuadrado ahí, más bien un cubo. Sí. O sea, ves todo el detalle, las esculturas, las La ventanas, ornamentación inclusive. en Sí, el sí. frontón y las escaleritas. Y bueno, también lo que mencionábamos de la conjugación del edificio con los jardines y con el entorno. Sí, inclusive cómo la ornamentación de las ventanas combina con el frontón de la casa. Ujú. Y también me llama mucho la atención como estas ventanitas que decíamos que era como un sótano Sí, que se usaba para el servicio, ¿no? Para las De, cocinas, la cocina ajá. también pequeña. Entonces eso realmente es algo muy... Muy o sea, diferente al tiempo sí, de ahora. es lo que iba a decir, o sea, porque no tiene la necesidad de cavar para hacer un sótano, porque ese primer piso, o sea, vendría siendo la función del sótano, pues donde está la cocina, los almacenes, las zonas de servicio, y ya los demás pisos vendrían siendo, pues, áreas, sí, pues, áreas íntimas o cuartos. Sociales, se Ah, podría decir sociales también. también, sí. Ajá. Sí, está muy genial esta villa. Ujú. Y ahí pues, se ve más el corte y la fachada. Ujú. También lo que me gusta es que son muy simétricas, o sea, lo que es del lado derecho es del lado izquierdo, muy proporcional. Y tiene como Sí. mucha perfección en todo. Y aquí se ven pues los interiores que también eran bastante hermosos, como con la pintura asemejaba Ujú. lo que eran los órdenes.
Sí. Y también como, o sea, no tenía la necesidad de poner ornamentos, porque con la misma pintura, o sea, hacía ese efecto visual de los ornamentos. Bueno, de hecho sí tiene uno ahí, ¿no? Sí, En la arriba de parte la de, puerta. Pero en si el te, marco de la puerta, ajá. sí, pero te fijas en los arcos, en las cúpulas, cómo no, cómo esa pintura asemeja lo que vendría siendo los ornamentos. Ajá. Sí, no gastas tanto dinero en los ornamentos y solo en pintura. Está muy genial. Ya pasamos con John Ruskin. Excelente. Bueno, pues Ruskin nace en 1819 y muere en 1900. Fue un escritor victoriano. También fue crítico, científico, un poeta, artista, ecologista y filósofo. Creo que Y también político, ¿no? Estaba algo metido en la política. sí, creo que sí. Eh, y bueno, él estudió en la Universidad de Oxford y su padre fue un rico comerciante que fue el que estimula la pasión de Ruskin por el arte y por la literatura y por los viajes. Se dice que, o sea, él lo acompañaba, ¿no? Como que a sus viajes. Sí, y de Ruskin. hecho de aquí nace como su obra de Las Piedras de Venecia, que, Ujú. ajá, donde vio este edificio y después cuando volvió a ir, no sé si lo cambiaron o lo destruyeron. ¿Ustedes se acuerdan? No, no recuerdo. Bueno, Bueno, entonces, en otro, sí, no sé qué edificio era, pero sí había dicho que lo estaba pintando, o sea, en ujú. acuarela, y mientras él lo pintaba, lo estaban destruyendo. Y sentía muy feo él. Sí, bueno, de aquí nace como toda su Su teoría teoría. de la no reconstrucción. Ujú. Sí, y también pues dentro de sus viajes a Venecia, porque pues leí que durante su juventud cada año viajaba a Venecia y cuando Ujú, regresaba a donde vivía, a Inglaterra, se daba cuenta del gran contraste que existía entre su ciudad y entre Venecia. O sea, como en Venecia pues existían esos canales tan bonitos, una arquitectura pues bastante limpia, muy bonita, y cuando regresaba a su casa, al lugar donde vivía, encontraba como los edificios estaban todos agrietados, todos grises, sin vida, más industrializado, como que más ujú, descuidado. Y eso era también lo que le despertó un sentido de belleza en las cosas, ¿no? O sea, querer que las cosas sean más bonitas. ujú. Y bueno, de hecho él decía que, que todas las personas debían de hacer las cosas con amor para que estuvieran como realmente perfectas. Sí, buscaba la belleza en todo, en la pintura, en la arquitectura, que Exacto. tuviera ese sentido. O sea, que te diera a ti el sentir la belleza. Que te inspirara. Ujú. Sí, eso mismo. Y bueno, pues aquí vemos como dos de sus obras que fueron las más importantes, que son las Siete Lámparas de la Arquitectura, que se escribió en 1849, y Las Piedras de Venecia, que se escribe en 1851. Y bueno, en estas obras prácticamente él mencionaba a grandes rasgos que se debía respetar las obras de forma, podríamos decir, como una deidad, como casi religiosa. Y, y bueno, también mencionaba este rechazo de la restauración, porque pues él consideraba Sí, que era como, ¿mande? que aparte de ser una obra arquitectónica era arte, algo así. Ajá, sí, como, no sé cómo mencionarlo. Pero bueno, sí, aquí mencionaba lo de su rechazo de la no restauración. Y Y aparte tenía 7 conceptos de para considerar una obra arquitectónica que tenía que tener.
para ser considerada obra arquitectónica. Y las lámparas, el de la verdad, que mencionábamos que era como los de la Biblia, ¿cómo se llama? Los 7 pecados, No, los 7 mandamientos. los 10 mandamientos, ¿no? O algo así. Ajá. Y pues sí, en una de sus lámparas, él menciona que el arquitecto debía construir para la eternidad, para como ahorrarse la restauración, ¿no? En algún futuro. Que tuviera memoria también. O sea, Exacto. que quedara pues para todos, que no olvidaran así en algunos años. Ujú. Y otro también sería la verdad, que utilizaban los materiales sin recubrimiento, o sea, que se vieran así tal y como son. Ujú. Por decir las piedras, pues en Venecia todo está construido casi con piedra. Ujú. Exacto. Y pues bueno, también otra de las lámparas que yo recuerdo muy bien es la del sacrificio, que él decía que en este caso los arquitectos o los constructores debían como construir, que obtendrían como una recompensa por el sacrificio que hacen con sus obras. Y pues bueno, también mencionaba que ellos Bueno, debían... más ¿Vale? que todo era modificar la ornamentación o sea, que no hubiera mucha ornamentación, porque pues si le pones de más ya queda feo. Sí, también. Pero aunque, no sé, porque a él le agradaba muchísimo el arte gótico y el arte gótico es como muy, o sea, no es muy sencillo que digamos, tiene como muchos elementos que lo hacen ver como, am, pues no sencillo. Entonces, a lo mejor ahí, no sé. Pues tal vez pensaba como que algunas sí y algunas no. Que Está fuera- raro ese. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención de él es que compara un edificio con el ciclo vital de los humanos o de los seres, porque él decía que los edificios también tenían un ciclo vital y, o sea, que también tenían que pasar por un nacimiento, por su juventud, por su madurez y por su decadencia y por su muerte. Y pues bueno, él decía que se debía respetar ese ciclo vital, que no debíamos como intervenir. Ajá. También una de las Ver, cosas importantes de Ruskin que decía que era que Ruskin permanece como una inspiración para cualquier persona que no busque cualquier cosa, o sea, que solo busque la reflexión uh-huh, acerca del mundo y también alterarlo. O sea, que reflexionaras acerca de cualquier cosa que te guste y encuentres un modo de cómo embellecerlo, o sea, cómo alterarlo de una forma que atraiga un bien común a las personas, algo que deje ver su belleza y su sabiduría. Sí, uh-huh. pues de hecho de eso era lo que hablaban los 7 lámparas. Sí. Y eso fue un poco de lo que les enseñó a sus alumnos, porque él también fue profesor en Oxford. De las principales cosas que le molestaban a él acerca de sus alumnos era que pasaban bastante tiempo en fiestas o haciendo cosas que no se enfocaran en esto. O sea, que dejaran de perder su tiempo en cosas que no dejen y que buscaran mejor una reflexión. Uh-huh. Deberíamos de aplicarlo más. Exacto. Ay, pues él también pintaba en acuarela. Entonces aquí está una de sus pinturas, que es, bueno, las dos son de él, ¿no? Pero en la de acuarela es la del lado izquierdo. Y bueno, también como le agradaba mucho el estilo gótico y la ornamentación, pues eran unas de las cosas que él más
representaba en sus dibujos. Pues ya fue la presentación, no sé si podemos decir un poco de lo que pensemos de los dos. Pues Palladio sí hizo más obras, o sea, él las diseñó y las creó. Y pues Ruskin nada más era como un crítico. Sí, era como más teórico. Ajá. Entonces, yo creo que le faltó también hacer algún trabajo. Sí. Pero yo creo que, o sea, ambos son importantes por igual, porque a pesar de que Ruskin no haya como dejado obras arquitectónicas realizadas, nos deja como todos estos, todas estas obras escritas y dibujos. Y pues bueno, gracias a todo esto, creo que ahora podemos tener como el acercamiento, ¿no? En aquellas épocas, Ujú. hacia aquellas épocas, más bien. A Sí. recordar cómo era exactamente y no como que ya está diferente. Bueno, yo creo, no lo sé. Sí. Yo creo que los dos se enfocaban como que en hacer una arquitectura que sea bonita y que trascienda a través del tiempo. Bueno, pues cualquier arquitecto no quiere eso. Ujú. Pero no sé, a mí me gustó bastante en el caso de Palladio las villas, porque también decía que las villas debían tener dos funciones. O sea, una villa podía tener la función de alojar a los que vivían ahí y aparte servir como finca o agricultura o algo así. Ujú. Y también trataba a las villas, o sea, por ejemplo, ya que las villas eran hechas para personas ricas, como un lugar donde podían traer a sus invitados y hablar acerca, no sé, de negocios o de cualquier cosa que tuvieran en común aquellos dos en aquellas épocas. Exacto. Sí, pues sí diseñó muy bien sus villas. Tiene la funcionalidad que para lo que es. Pues bueno, ya nos despedimos. Ujú. Bueno, Arqui, yo creo que esto es todo de nuestra parte. Gracias. Gracias. Gracias, Arqui.